Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a abordar el tercer paso o fase del método de investigación desde la perspectiva cuantitativa, abordado desde el texto que tenemos, uno de los manuales de Hernández Sampieri, pero también cualquier otro manual de metodología seguramente va a hacer referencia al marco teórico, o algunos hablan también del marco conceptual, ¿no? Nosotros hemos dicho ya que el conocimiento científico es un conocimiento distinto al conocimiento vulgar o el conocimiento de sentido común o el conocimiento coloquial, digamos. ¿Por qué? Porque en el conocimiento científico hay antecedentes de la ciencia, por eso se dice que el conocimiento es acumulativo, porque cuando nos referimos a un fenómeno, tanto del mundo social como del mundo físico, hacemos referencias a teorías ya existentes en el campo de la ciencia, ¿no? Que han sido fundadas por científicos que son autoridad por los descubrimientos que han hecho y por la manera de explicar aquello que ellos han encontrado o descubierto, ¿no? Por lo tanto, en las ciencias sociales, para poder convertir un conocimiento en científico, nos dice Durkheim que la primera tarea del sociólogo debe ser definir las cosas de las cuales trata, ¿no? Es decir, aquellos fenómenos o problemas de lo que aborda, tiene que definirlos, ¿no? Acá cuando hablamos de problemas, igual que en las fases de investigación, estamos hablando de problemas de conocimiento, no de problemas prácticos, sino de problemas de conocimiento. Los problemas de conocimiento ya sabemos que se formulan a partir de objetivos de investigación y de preguntas de investigación, ¿no? Las preguntas son preguntas que nos hacemos porque hay algo que estamos desconociendo y queremos conocer, ¿no? De ahí viene la formulación de un problema de conocimiento, ¿no? No problemas prácticos. A pesar de que para resolver problemas prácticos necesitamos de la ciencia, pero cuando hacemos investigación científica nos referimos a problemas de conocimiento, ¿no? Ahora, en esa formulación de problemas, luego toca abordar esos problemas desde una perspectiva teórica, es decir, desde algún conceptos teóricos que han sido elaborados por autoridades competentes en ese campo científico, ¿no? Entonces, nos dice eso, Durkheim, ¿no? Para poder abordar un tema de la sociedad, por eso se refiere a la sociología como estudio de la sociedad en general, dice, lo primero es definir bien de qué tratamos, de qué estamos tratando, para que se sepa, los otros, pero también el propio investigador sepa cuál es el problema, ¿no? De qué problema, de qué está hablando, ¿no? Entonces, esa definición supone también una toma de posición, ¿no? Eh, entonces, otros autores dicen, bueno, el marco teórico que es un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción, articulados entre sí, que orientan la forma de aprender la realidad. Esto de aprender significa de tomar, de comprender la realidad, ¿no? Así que siempre el marco teórico significa un cuerpo de conceptos que están articulados entre sí, ¿no? Por supuesto, esto incluye supuestos generales sobre el funcionamiento de la sociedad, a eso se denomina teorías formales, y también teorías sustantivas o conceptos específicos sobre el tema que uno va a investigar, ¿no? En el campo de lo social hay grandes explicaciones sobre el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Esas explicaciones están formalizadas básicamente en tres grandes teorías que ustedes seguramente las conocen, lo deben de haber visto en sociología de la comunicación, pero esas son tres grandes teorías, son la teoría estructural funcionalista, ¿no? Que considera a la sociedad como un sistema que está formado por partes interrelacionadas entre sí, cada parte cumple una función determinada, ¿para qué? Para el mantenimiento y la estabilidad del sistema. El sistema es visto como si fuera un organismo, digamos, la sociedad como un organismo donde cada parte cumple una función y está todo armoniosamente conectado entre sí para mantener ese gran organismo social o ese sistema, ¿no? Desde esa perspectiva, que es una teoría general de la sociedad, podemos encontrar teorías sustantivas o conceptos. Por ejemplo, la teoría
de cuáles son las funciones que tienen los medios de comunicación dentro de una sociedad, ¿no? De ahí vienen las funciones de las que hablan muchos teóricos que adhieren a este marco general, ¿no? A esta teoría formal general, ¿no? Considerando que los medios de comunicación, bueno, tienen la función de difundir conocimiento o información actualizada en una sociedad. Bueno, hay como 3 o 4 funciones que se le asignan a los medios de comunicación. Eso trata la teoría formal del estructural funcionalismo, ¿no? Pero luego existe otro gran campo de teorías sobre la sociedad, que es las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto hablan de la sociedad no como un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí coherentemente o en consenso, sino que la teoría del conflicto dice que la sociedad está formada por relaciones sociales entre individuos, entre grupos sociales, que continuamente hay conflictos entre sí. Esos conflictos pueden ser de origen económico, como lo considera el marxismo, ¿no? La teoría marxista de la sociedad dice, bueno, que en toda sociedad existen modos de producir los bienes, y esos modos de producir están relacionados con relaciones de producción, donde en la sociedad esclavista era entre amos y esclavos, en la sociedad feudal era entre señores feudales y siervos o vasallos, y en la sociedad capitalista sería la burguesía dueña de los medios de producción y del capital, de los bancos, de las fábricas. Eso sería por un lado, y por otro lado los trabajadores, los asalariados, el proletariado, que sería los que serían explotados por el empresariado, por los, la burguesía que denomina en ese término. Es sobre ese conflicto básico que tiene una sociedad, que es un conflicto que está en el campo de lo material, de la producción, dice, se montan otros conflictos que son de tipo ideológicos, y hay toda una formación ideológica que es cómo la sociedad justifica y naturaliza esas relaciones de explotación a partir de ciertas instituciones, como pueden ser la religión, la escuela, la educación, los medios de comunicación, que lo que hacen es difundir las ideas de la clase dominante para que sean aceptadas por las clases dominadas, como si fuera algo natural, ¿no? La existencia de explotación de unos hacia otros o algo necesario, o por otro lado esconden esas relaciones de explotación bajo una máscara, y ese es el poder que tiene la ideología, de no mostrar las cosas como son, sino de mostrarnos una realidad aparente, que no es lo que está por debajo, que es las relaciones de explotación, ¿no? Eso desde el punto de vista de la teoría marxista, pero hay otras teorías del conflicto, por ejemplo, las relaciones de género, ¿no? En una sociedad, las sociedades patriarcales, hay un género que tiene poder sobre otro género. Las sociedades patriarcales tratan de eso, de ver cómo los hombres, a través de ideología, pero también de distintos mecanismos institucionales, ejercemos poder sobre las mujeres, y eso está dado por ciertas condiciones ideológicas y también por ciertas justificaciones también en el campo de las ideas y del sentido común, frases que se dicen y que responden a esta dominación de uno sobre otro, ¿no? Pero también existen otras teorías de conflicto que hacen referencia a que en una sociedad también hay conflictos que están relacionados con las etnias, donde se muestran siempre despectivamente ciertas etnias respecto a otras, ¿no? Por supuesto, en la sociedad actual está mejor vista y tiene más prestigio la etnia que tiene que ver con lo europeo, ¿no? En desmedro de etnias que son de pueblos originarios o de países limítrofes, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, también la escuela y otros aparatos ideológicos muestran de una manera determinada al hombre occidental, europeo, rubio, ojo celeste, blanco, y de otra manera distinta muestra a personas que son de etnias, de pueblos originarios o de países limítrofes, ¿no? Entonces, ahí también se ve como en una sociedad no hay pleno convivencia entre unos y otros, sino que hay conflictos, unos que están en situación de poder sobre otros, ¿no? Esa es la teoría en general
del conflicto. Y la otra teoría formal de la sociedad tiene que ver con lo que se denomina el interaccionismo simbólico, es decir, cómo en una sociedad todos respondemos según las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Es decir, nosotros como personas nos movemos a través de distintos espacios sociales y en esos espacios sociales actuamos, de ahí viene la palabra del actor social, actuamos de acuerdo a las expectativas que los otros tienen sobre uno. Eso se denomina interaccionismo simbólico, ¿no? Bueno, esas tres grandes teorías formales sobre el funcionamiento de la sociedad, que son el estructural funcionalismo, por un lado, las teorías del conflicto por otro, y por otro el interaccionismo simbólico, nos permite después tomar teorías ya y conceptos específicos sobre el tema que vamos a abordar. Supongamos temas de comunicación social, muchas teorías de la comunicación social están relacionadas específicamente a temas más específicos y a conceptos específicos, ¿no? Bueno, además, el marco teórico es la base de investigación porque en la teoría se funda todo estudio científico. Sin teoría no hay estudio científico, hay mera recopilación de datos nada más. Y recopilar datos no nos dice nada, a los datos hay que interpretarlos. ¿Y desde dónde se interpreta? Bueno, desde un marco teórico, desde una posición teórica, desde una teoría determinada. Bien, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? ¿Qué nos dice ahí el texto de Hernández Sampieri y Fernández Collado y otros? Bueno, dice que el marco teórico sustenta teóricamente la investigación, le da un sustento teórico, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, ofrece una guía al investigador para centrarse en su problema y evitar desviarse hacia otros temas, hacia otros problemas, previene errores cometidos en otro estudio y orienta en la realización, amplía la descripción y el análisis del problema planteado. A veces uno ha formulado un problema a través de ciertas preguntas, de ciertos objetivos, pero leyendo la literatura o los textos o los autores de la teoría que uno va a fundamentar, se da cuenta que ese problema puede ser mejor planteado o puede ampliar la descripción de ese problema y el análisis, ¿no? Formula y fundamenta las hipótesis de investigación. Ya vamos a ver en otra de las fases qué son las hipótesis, ¿no? Pero en principio decimos que las hipótesis son posibles respuestas al problema de investigación, ¿no? Si en el problema de investigación tenemos ciertas preguntas, esas preguntas son, de alguna manera, las hipótesis son como respuesta a esas preguntas. Ahora, esas respuestas provienen ¿de dónde? De una teoría determinada que nos permite después investigar esas hipótesis a ver si va por ese camino, ¿no? También el marco teórico orienta el análisis y la interpretación de los datos y nos provee un marco de referencia para interpretar los resultados. Esto que decíamos antes, ¿no? Tenemos datos, podemos tener datos de la realidad, hacer encuestas, hacer análisis de contenido, de medios, lo que sea, pero si no tenemos una teoría que nos permite interpretar esos datos, bueno, va a quedar simplemente como una recopilación de datos que puede ser interpretada de una manera o de otra, o con mera opinión nada más. Y la opinión no sirve para el conocimiento. Las opiniones sí sirven para llenar los espacios de televisión, en programas, con opinólogos, con una serie de gente que no conoce de nada, pero dice de todo y habla de todo, y lo mismo para llenar las páginas de diario y revista, pero la opinión a los fines de la ciencia no nos conduce a ningún lado, ¿no? Bien, el marco teórico hay dos pilares. Por un lado es la literatura, es decir, todo aquello que ya se ha escrito acerca del tema que estamos investigando, y eso nos lleva a qué teorías hablan de ese tema, ¿no? En ese marco teórico tenemos como dos grandes tareas, nos dice el autor de este manual. Por un lado hay que hacer una búsqueda, una revisión, una selección y organizar la literatura en el sentido de todo lo que está escrito acerca del tema que estamos investigando. Y por otro lado, necesitamos adherir o adoptar una teoría, ¿no? Que dentro de todo lo que uno ha buscado y ha leído acerca del tema que estamos investigando, bueno, adherir a una teoría determinada o desarrollar una perspectiva teórica propia, si es que no existe una teoría acerca de lo que estamos investigando, ¿no? Bueno, la literatura, nos estamos refiriendo no a la literatura académica, ¿no? Cuando hablamos de literatura, hablamos de literatura académica, científica, no de cuentos de narraciones de literatura de ficción, sino estamos hablando no de la literatura como arte, sino todo lo que está escrito académicamente, o lo que está dicho, o también videos que puede uno encontrar
sobre conferencias de ciertos autores que son renombrados en ciertas áreas de conocimiento, ¿no? Bueno, ahí en la búsqueda de la literatura que hay sobre el tema hay que ver entonces qué existe sobre el tema y sobre el problema de investigación, ¿no? La revisión de lo que ya existe sobre el tema que estamos investigando nos permite conocer, analizar, sistematizar los antecedentes de investigación referidos al problema planteado e ir armando una especie de lo que se denomina estado de arte, es decir, en qué estado del conocimiento está acerca de este tema, ¿no? Supongamos que nosotros vamos a hacer una investigación sobre, no sé, las perspectivas de género, o sobre estereotipos de género en los medios de comunicación, en la publicidad, por ejemplo. Entonces, la revisión de todo lo que hay escrito sobre género nos va a permitir ver el estado de arte, es decir, cómo surge la problemática del género, cómo surge las teorías, en qué año, desde qué autores. Uno puede decir, bueno, a partir de eso, hacer una trazabilidad acerca de los distintos enfoques que hay acerca de la teoría de género. No hay una sola teoría de género, sino que hay distintas, que responde a distintos marcos teóricos y a distintos movimientos de tipo feminista o de movimiento LGTB. De esa manera uno puede ir tomando conocimiento de a qué punto está hoy en día el tratamiento de esa problemática, ¿no? Lo mismo con otra temática. Supongamos que uno quiere estudiar, no sé, el impacto de los medios hegemónicos en la conformación de la opinión pública en Argentina. Bueno, esa palabra, medios hegemónicos, nos lleva al término hegemonía. Hay que ver de dónde viene esto que se habla tanto de medios hegemónicos, qué significa. Se dice mucho, pero ¿de dónde surge la terminología de hegemonía, de medios hegemónicos? Bueno, surge de una teoría que es de la teoría política, sobre todo a partir de Gramsci, viene a principios del siglo XX. Gramsci toma el concepto de hegemonía que ya se había tomado en las ciencias políticas y lo actualiza en su momento para hablar de la construcción de un poder que no es solamente un poder represivo, sino que es un poder que genera consenso de las clases subalternas o de los grupos subalternos, ¿no? En el concepto tradicional de poder, un grupo ejercía de poder sobre otro porque lo imponía. En cambio, en el concepto de hegemonía, lo que dice que un grupo ejerce poder sobre otros no solo porque lo impone, sino porque los que están en situación de obedecer, obedecen de manera consensuada, es decir, eh, lo que hacen a través de la construcción de una hegemonía es que los dominados acepten la dominación. ¿Y de qué manera se construye la hegemonía? Bueno, no solamente mediante la fuerza, sino mediante el convencimiento. ¿Y el convencimiento cómo se logra? Bueno, a partir de discursos de tipo ideológico que provienen de la religión, que provienen de los medios de comunicación, de la escuela, la construcción de una ideología que justifica el hecho de que unos dominen sobre otros, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces uno puede rastrear de dónde viene este término de hegemonía y a partir de ahí decir, bueno, qué papel tienen los medios de comunicación en la hegemonía, bueno, y de ahí puede entonces encontrar un marco teórico que sea científico y que no sea meramente repetición de lo que se dice por ahí, ¿no? Bueno, también el marco teórico logra una mayor familiarización con el tema que uno está investigando y puede también reformular el problema, ¿no? Y además permite justificar la importancia del estudio que uno va a realizar. Bueno, para ir, digamos, y buscar, recopilar aquellos textos, revistas, artículos científicos que hablan sobre la temática que vamos a abordar o que han hecho teoría, hay distintas fuentes, ¿no? Acá estamos hablando de fuentes que tienen que ver con las fuentes primarias, que nos dan datos de primera mano acerca de libros, autores, artículos, tesis, ponencias, documentos, hasta películas, que nos permite entender o por lo menos encontrar teoría acerca del problema que estamos investigando, ¿no? Hoy en día, con el uso de Internet, por supuesto, podemos encontrar estos artículos y estos libros de manera mucho más fácil. Antes nosotros teníamos que ir a una biblioteca especializada, y muchas veces hay ciudades o universidades que no tienen tantos libros y tantos textos especializados. Entonces teníamos que
ir y encontrar en la biblioteca de nuestra facultad, ir a la parte que nos correspondía, las ciencias sociales, sociología o comunicación social, y ponerse a buscar a ver qué libro hablaba sobre, no sé, por ejemplo, la difusión de la educación a través de radio, ¿no? Y uno quería encontrar a ver cómo la radio era importante en cierta época para poder hacer planes de alfabetización, por ejemplo, y qué importancia tenía, ¿no? Bueno, entonces uno tenía que ir a buscar el texto y a veces no encontraba. Hoy en día, en cambio, tenemos Internet. Por supuesto que hay que saber buscar en Internet. No se trata únicamente de poner en el Google o en algún buscador las palabras que uno ha referenciado en la problemática, sino que hay que saber buscar en aquellos lugares que están relacionados con la ciencia que uno está estudiando, ¿no? Hay, por supuesto, hay sitios que tienen mejor carácter científico que otros, ¿no? No vamos a ir a buscar al Rincón del Vago, porque el Rincón del Vago simplemente son síntesis de resúmenes de uno y otro que están mal hechas, todo lo demás, y no tiene ningún tipo de autoridad académica. Lo mismo respecto a Wikipedia, ¿no? Que muchas veces, si bien es una comunidad de conocimiento Wikipedia, pero para una investigación ya científica no nos sirve. Nos puede orientar un poco nada más, pero no para referenciar bibliográficamente, ¿no? Luego hay fuentes secundarias que son como compilaciones o resúmenes o listados de las fuentes primarias, procesan la información de primera mano. De alguna manera los buscadores de Internet funcionan como fuentes secundarias, ¿no? Porque uno pone una palabra, por ejemplo, uno quiere estudiar representaciones sociales acerca de los migrantes o los inmigrantes, ¿no? A ver qué representaciones sociales hay de ellos en un país determinado, en Argentina. Y ponemos la palabra representación social de inmigrante y nos va a dar un listado de resúmenes de fuentes, de distintas fuentes sobre ese tema, ¿no? Investigaciones que se han hecho en otros países sobre la representación social de inmigrantes africanos en España, por ejemplo, o la representación social de inmigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, y eso nos puede servir si hay investigaciones serias acerca de qué se entiende por representación social, qué se entiende por inmigrantes, porque eso nos lleva a un concepto, a un marco teórico, ¿no? Bueno, y después hay fuentes terciarias que reúnen fuentes de segunda mano, agrupa compendios de fuentes secundarias, documentos que compendian nombres y títulos de revistas, conferencias, simposios. Bien, ahí nos da algunos, ¿no? Seguramente en el texto nuevo que ustedes tienen en PDF de Hernández Sampieri tiene que haber otras fuentes secundarias o terciarias de este que tengo yo, que lo hice, lo he puesto acá, de un texto ya viejo, de una edición de Sampieri del año 98, creo que es. Por lo tanto, todavía casi Internet no existía y había poca referencia a sitios de Internet. Hoy en día tenemos mucho más, ¿no? Bien, ¿cómo se construye el marco teórico? Bueno, por un lado hay que revisar entonces la literatura, ¿no? Revisando a ver qué autores, qué textos, qué revistas, qué artículos y científicos, en qué tesis doctorales, tesis de maestría, tesis también de, ¿por qué no?, de grado, ¿no? ¿Qué hay escrito sobre la temática que estamos tratando? Y de esa manera nos ve el grado de avance que hay en el desarrollo de la teoría existente, ¿no? Sobre el tema y hasta qué punto lo existente sugiere una respuesta al problema, ¿no? Y de acuerdo a eso, al avance de la teoría será la estrategia de construcción del marco teórico que vamos a desarrollar, ¿no? Bien, ¿cuáles son los niveles de desarrollo de una teoría? Bueno, uno puede encontrar muchas veces una teoría que ya está muy desarrollada, que puede ser aplicable al problema de investigación que estamos tratando, ¿no? Entonces, el marco teórico nuestro se va a basar directamente en esa teoría y vamos a decir, bueno, para abordar la temática de representación social de inmigrantes en La Rioja, vamos a tomar la teoría de representación social de tal autor y vamos a tomar la teoría sobre migraciones de tal otro. Entonces ya adoptamos una teoría determinada, ¿no? Porque son temas que están bastante estudiados y desarrollados como teorías, ¿no? Pero también podemos tomar varias teorías que sean aplicables al campo de conocimiento. Se puede tomar una o varias teorías que sean partes, o partes de algunas teorías,
Pero acá hay que siempre cuidar la coherencia, que quiere decir el nivel lógico entre unas teorías y entre conceptos, ¿no? También se pueden tomar piezas o porciones de teorías, generalizaciones empíricas de investigaciones que se hayan hecho, se construyen así una perspectiva teórica propia, porque tal vez no esté muy desarrollada la teoría, entonces uno puede desarrollar una perspectiva propia a partir de variables o conceptos de estudio. Y finalmente también puede suceder que, bueno, uno tenga que tomar algunas guías o ideas que están vagamente relacionadas. A veces uno toma una problemática que no ha sido muy investigada todavía, entonces hay todavía ideas o guías que están muy vagas todavía en el sentido teórico, ¿no? Entonces hay que construir una teoría propia. Por supuesto, al nivel que estamos nosotros, a nivel de grado, ¿no? Cuando ustedes tengan que hacer una tesis o una investigación, siempre van a encontrar ya teorías desarrolladas, no es que van a tener que desarrollar una teoría propia. Eso queda para aquellos que se dedican a hacer doctorados o que se dedican a la investigación en el CONICET, en algunas instituciones de investigación que toman temas que tal vez no han sido investigados por otros o problemáticas que no han sido investigadas, entonces elaboran una teoría propia a partir de otros conocimientos, ¿no? Bien, entonces un buen marco teórico es aquel que trata con profundidad los aspectos relacionados con el problema de investigación y además relaciona lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Siempre debe ser específico y acotado al problema de investigación, y además no es únicamente recabar información, sino que hay que integrarla lógicamente en un texto propio, ¿no? Generalmente el marco teórico lleva uno o dos capítulos de, si es una tesis o una tesina de grado, lleva uno o dos capítulos acerca de el marco teórico que uno usa, ¿no? Así que en general es eso. ¿Mm? Bien, bueno, hasta aquí llegamos. Nosotros ya en la próxima clase vamos a ver el paso siguiente. Lo que nos interesa es, a partir del marco teórico y del paso que nos sigue, es después hacer algunos ejercicios respecto a investigaciones que ya se han publicado para ver cuál es el marco teórico que han utilizado y cuál es la perspectiva metodológica que están usando. Muchas gracias.